Cuando nos damos cuenta de una relación, podemos abstraerla. Por ejemplo, originalmente las matemáticas se utilizaban sobre todo para contar cosas y para medir cosas. Y si queremos resolver el problema de cómo medir algo, pues la respuesta que encontramos es definir una unidad, como en el caso de las pulgadas o los centímetros, una unidad de tamaño, las yardas, por ejemplo, y utilizamos esa unidad, la repetimos varias veces para poder saber cuántas veces tenemos que utilizar esa unidad para tener el tamaño de lo que estamos midiendo. Entonces, por ejemplo, si algo mide 15 centímetros, quiere decir que cabe 15 veces la unidad del centímetro dentro de ese tamaño, dentro de ese espacio. Y aquí lo importante es de que la unidad es algo que definimos, no es algo que tenga algún valor específico por algo en particular. Es una unidad, es cualquier tamaño. Yo puedo simplemente tomar un pedazo de madera, por ejemplo, y decir esa es una unidad y utilizar ese pedazo para medir algún otro objeto y entonces mide 15 veces mi palito de madera. Y si tomamos ese palito de madera o esa unidad y hacemos un cuadrado con ella, obtenemos una nueva unidad que es una unidad cuadrada, en donde ahora en vez de poder simplemente medir distancias o poder simplemente medir tamaños, podemos medir ahora superficies, podemos medir áreas. Porque si tenemos un área, si tenemos por ejemplo un rectángulo, el tamaño de ese rectángulo va a ser en su superficie, va a ser qué tantos cuadritos caben de unidades cuadradas caben dentro de ese rectángulo. Y obviamente si tenemos un cuadrado que mide X cantidad de unidades como es un cuadrado, sabemos que la fórmula para su área va a ser X por X o X al cuadrado y vamos a tener X al cuadrado unidades cuadradas dentro de ese cuadrado. Por ejemplo, si tenemos un cuadrado que mide 3 unidades, entonces son 3 unidades de lado y 3 unidades de lado, nos va a dar 9 cuadrados o 9 unidades cuadradas. Y un rectángulo es muy parecido. En este caso, en lugar de solamente tener X, podemos definir una base B, una altura H. Y entonces sabemos que si mide, por ejemplo, 4 unidades de base y mide 3 unidades de altura, nos van a caber 12 unidades cuadradas dentro de ese rectángulo. Y originalmente no teníamos los números con los que tenemos hoy en día, entonces originalmente simplemente podríamos contar por medio de unidades y por medio de cuadrados, pero nos dimos cuenta de que había esta relación en donde si tú multiplicas la cantidad de unidades de un lado de un rectángulo por la cantidad de unidades del otro lado de un rectángulo, eso te da el total de cuadros o de unidades cuadradas que hay dentro de ese rectángulo. Y esa relación, que es la fórmula de la base, de la fórmula del área de un rectángulo, que es la base multiplicada por su altura, cuando la expresamos así, cuando la expresamos utilizando letras que pueden valer muchos valores diferentes en lugar de números, o sea, en lugar de decir tengo un rectángulo como en este caso de 4 por 3, si en lugar de eso sustituimos ese 4 por 3 y decimos tengo un rectángulo que mide B por H, entonces B puede variar, H puede variar y por eso en lugar de llamarse constante como el número 4 que nunca cambia, se le llama variable. Entonces tenemos las constantes que son los valores que no cambian como el número 16, que el número 16 siempre vale 16 y tenemos las variables que son los valores que pueden cambiar, que pueden variar, como por ejemplo en el caso de B o de H, que es la base del rectángulo, la H, la altura del rectángulo y entonces tenemos valores que pueden ir, pues cualquier valor más grande que 0 es válido para un rectángulo. Entonces puede ser 1 y 100 o pueden ser 25 y 34, no importa. Pero entonces aquí lo importante es que como pueden cambiar, se llaman variables. Y con esto en mente, quiero que intentes, obviamente no te preocupes demasiado por lograrlo o no, simplemente quiero que empieces a reflexionar en cómo harías para poder mostrar, así como mostramos el área de un cuadrado o el área de un rectángulo, para poder mostrar de dónde viene la fórmula del área de un paralelograma. Y simplemente quiero que te tomes unos minutos, tal vez 2 o 3 minutos si quieres nada más, y que en una hoja de papel o en algún espacio o incluso simplemente en tu mente, pero bueno, puede que te sea útil dibujar un poco o por lo menos tratar de imaginar un poco y partiendo de lo que vimos de cómo pues podemos definir desde una unidad el área de un cuadrado y el área de un rectángulo, cómo podemos definir entonces el área de un paralelograma. Con estos métodos en los que podemos empezar a ver cuántos cuadros hay dentro de un espacio cuadrado y dentro de un espacio rectangular, ¿cómo puedes saber cuántos cuadros hay dentro de un espacio con forma de paralelograma?